Gracias a Supremacy World War III por patrocinar este video. De la A a la Z, el mundo secreto tiene una historia para cada letra. El jefe de espías que dirigió la inteligencia nazi mientras la saboteaba desde dentro. El cadáver que engañó a Hitler. El túnel que la KGB ya conocía antes de que la primera pala tocara la tierra. La familia que vendió los códigos navales de Estados Unidos durante 18 años. El criminal que se convirtió en el agente doble más célebre de Gran Bretaña. Este es el volumen 1 de la Enciclopedia del Espionaje. 26 letras, 26 entradas de la historia de la inteligencia. Las historias que escucharás en este video ocurrieron lejos del campo de batalla, solo información que pasaba discretamente de mano en mano. Sin embargo, esos intercambios han decidido guerras y derrocado gobiernos. Es exactamente el tipo de ventaja que el patrocinador de hoy pone en tus manos. Supremacy World War III es un juego gratuito de gran estrategia PvP en línea donde tomas el mando de una nación real en la guerra global moderna. Construye tus fuerzas incluyendo tanques, aviones y submarinos. Administra economías y forja alianzas con hasta 99 comandantes controlados por jugadores reales. Compitiendo en tiempo real en partidas que pueden durar semanas, el poder es realmente tuyo. Comparte tu información o traiciona a tus aliados cuando te convenga. La temporada 20 de The Underworld Protocol acaba de lanzarse introduciendo Shadow Exchange, un mercado negro oculto para jugadores dispuestos a tomar riesgos diplomáticos a cambio de una ventaja estratégica. Pero si te atrapan, las consecuencias se saldrán en los titulares y tendrán un costo real en la moral de tu nación. Disponible en PC y dispositivos móviles. Los nuevos jugadores que hagan clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado obtendrán gratis el Elite Railgun, una unidad de temporada con un valor de $40 solo durante los próximos 30 días. A es de Abwehr, el servicio de inteligencia militar de Hitler y una de las agencias de espionaje más infiltradas de la historia. La Abwehr, que en alemán significa defensa, estaba a cargo de la contrainteligencia y se suponía que debía ser los ojos y oídos del ejército alemán. Bajo el mando del almirante Wilhelm Canaris, creció hasta convertirse en un imperio de espías, saboteadores y agentes secretos repartidos en 4 continentes. En teoría era formidable, en la práctica estaba podrida de arriba a abajo porque Canaris odiaba a los nazis. Era un traidor improbable. Era un condecorado comandante de submarinos de la Primera Guerra Mundial y un nacionalista, un hombre que había pasado su vida sirviendo a Alemania, pero vio al régimen al que servía cometer atrocidades y algo se rompió en él. No pudo obligarse a desertar, así que se quedó y saboteó. Filtró planes a los aliados. Protegió a judíos dentro de su organización. Se unió a la Orquesta Negra, una red de oficiales alemanes que planeaban matar al Führer. Y no era solo Canaris. La Abwehr se convirtió en un refugio para oficiales que querían resistir sin que pareciera que resistían. Hombres que podían ocultar su oposición detrás del velo del trabajo de inteligencia. La agencia estaba plagada de conspiradores en todos los niveles. Un nido de traición silenciosa operando a plena vista. La Abwehr sí logró cierto éxito. En Holanda, capturaron a agentes británicos y operaron sus radios durante 2 años, enviando inteligencia falsa a Londres. En Turquía recibieron documentos ultrasecretos fotografiados por el propio ayuda de cámara del embajador británico. Pero nada de eso importaba porque el hombre al mando trabajaba en su contra. Hitler nunca confió plenamente en la Abwehr. La veía como un club de oficiales aristocráticos que carecían de fervor ideológico. Tenía parte de razón. Lo que no vio fue que la corrupción llegaba hasta la oficina del almirante. La SS y la Gestapo rondaron durante años buscando pruebas. Reinhard Heydrich y Heinrich Himmler despreciaban a Canaris. Veían a la Abwehr como una reliquia de la antigua élite militar, insuficientemente leal a la causa nazi. En febrero de 1944, Hitler había visto suficiente. Disolvió la Abwehr y entregó la inteligencia militar a la SS. Canaris fue arrestado. Después del fallido complot con bomba en julio, los investigadores encontraron sus diarios, evidencia de años de traición silenciosa. Lo ahorcaron en Flossenbürg en abril de 1945, solo 3 semanas antes de que terminara la guerra. La Abwehr era el servicio de espionaje de la Alemania nazi. Su jefe fue uno de los agentes aliados más efectivos de la guerra y nunca desertó, nunca huyó, nunca dejó de fingir que servía al régimen que despreciaba. B es por el túnel de Berlín, un pasaje subterráneo secreto excavado por la CIA y el MI6 para intervenir las líneas telefónicas soviéticas durante la Guerra Fría. A principios de los años 50, los soviéticos se dieron cuenta de que Occidente los estaba espiando. Trasladaron sus comunicaciones militares de las ondas de radio a líneas terrestres enterradas, seguras e imposibles de intervenir, o al menos eso creían ellos. La CIA y el MI6 tenían una idea diferente. Si no puedes interceptar las señales, ve directo al origen, cava un túnel bajo la frontera e interven directamente los cables.
Comenzaron la excavación en 1954. La versión oficial era la construcción de un almacén del ejército estadounidense en el sector americano. La idea era ocultar la operación a plena vista. Bajo tierra, los ingenieros abrieron una galería revestida de acero casi 500 metros hacia Berlín Oriental, pasando entre los guardias soviéticos que no tenían idea de lo que sucedía bajo sus pies. Para mayo de 1955, las escuchas estaban activas y la inteligencia fluía. Durante 11 meses grabaron 50.000 carretes de cinta, casi 500.000 de conversaciones. Esto incluía movimientos de tropas soviéticas, fricciones internas dentro de Alemania Oriental y el funcionamiento interno de la inteligencia rusa. Los centros de procesamiento en Londres y Washington trabajaban día y noche y se necesitaban 300 personas solo para transcribir todo lo obtenido. Fue un triunfo de la ingeniería y el espionaje. Solo había un problema. Los soviéticos lo supieron antes de que la primera pala tocara la tierra. George Blake, un oficial del MI6 que se convirtió en topo soviético, había estado en las reuniones de planificación. Le contó todo a Moscú. La KGB enfrentaba una decisión: cerrarlo o proteger a su agente. Eligieron a Blake. Durante 11 meses dejaron que secretos genuinos fluyeran por esos cables en lugar de arriesgarse a exponer a su hombre dentro de la inteligencia británica. Cuando finalmente descubrieron el túnel en abril de 1956, lo montaron perfectamente. Un equipo de reparación lo encontró por accidente, y esto sucedió justo después de que Blake fuera reasignado de manera segura. Invitaron a la prensa mundial esperando indignación por la traición estadounidense, pero les salió el tiro por la culata. Occidente vio el túnel y vio ingenio. Los soviéticos, sin querer, le dieron a la CIA y al MI6 una victoria de relaciones públicas. El túnel de Berlín produjo más inteligencia en bruto que casi cualquier operación de su época, y cada palabra de esa información fluyó porque Moscú decidió que un topo valía más que los secretos de un ejército. La C es de los 5 de Cambridge. En la década de 1930, la inteligencia soviética llevó a cabo quizás la operación de espionaje más devastadora de la historia, reclutando a 5 estudiantes de la Universidad de Cambridge que se infiltrarían profundamente en el corazón de la inteligencia británica. Estos espías no estaban motivados por el dinero, eran verdaderos creyentes en la causa comunista. Kim Philby es el más infame y fue quien causó más daño. Se unió al MI6 y llegó a dirigir la sección 9, la misma división responsable de cazar espías soviéticos. Desde esa posición protegió toda la red mientras enviaba a cientos de agentes occidentales a la muerte. Asignado a Washington como enlace del MI6 con la CIA, Philby tuvo acceso a los descifrados ultrasecretos de Venona. Estos eran esfuerzos estadounidenses para romper los códigos soviéticos. Traicionó sistemáticamente cada operación y cada nombre, cada secreto que pasaba por su escritorio. Donald McLean se infiltró en el Ministerio de Relaciones Exteriores, obteniendo quizás el puesto más sensible imaginable: secretario del Comité de Políticas Combinadas sobre Desarrollo Atómico. Él entregó secretos del proyecto Manhattan a Moscú, adelantando varios años el desarrollo nuclear soviético. Su información más crucial fue informar a Stalin que Estados Unidos no usaría armas atómicas en Corea. Guy Burgess, un homosexual extravagante y alcohólico, sirvió como mensajero y reclutador. Trabajando en la BBC, el MI6 y el Ministerio de Relaciones Exteriores, él contrabandeó documentos sobre armas nucleares y planes de la OTAN a sus controladores soviéticos. Luego estaba Anthony Blunt, el distinguido historiador de arte. Trabajó en el MI5 durante la Segunda Guerra Mundial, interceptando comunicaciones diplomáticas. Después de la guerra, se convirtió en inspector de las pinturas de la reina y fue nombrado caballero. Cuando se supo de su traición, perdió su trabajo, pero eso fue todo. John Cairncross, el brillante lingüista, trabajó en Bletchley Park, donde robó mensajes alemanes descifrados de la Enigma. Los soviéticos usaron esta información para ganar la batalla de Kursk. Antes, él había proporcionado el informe Mort, alertando a Stalin de que las armas atómicas eran factibles. La red fue quedando al descubierto gradualmente. En 1951, los mensajes descifrados de Venona identificaron a McLean. Philby lo advirtió a través de Burgess y ambos huyeron a Moscú, un error que expuso al propio Philby. Philby desertó en 1963, Blunt confesó en 1964 a cambio de inmunidad. Sus traiciones se mantuvieron en secreto para el público hasta 1979. Cairncross no fue identificado públicamente hasta 1990. El daño fue catastrófico. Los 5 de Cambridge aceleraron el desarrollo nuclear soviético, traicionaron a innumerables agentes y destrozaron la cooperación de inteligencia angloamericana durante una década. Las paranoicas cacerías de topos de James Angleton paralizaron a la CIA durante años. 5 hombres, reclutados cuando eran estudiantes, casi destruyeron la inteligencia occidental desde dentro. Los 5 de Cambridge son prueba de que las armas más peligrosas no siempre son las que puedes ver. La D es de Dead Drop, un buzón muerto.
La respuesta del espía a un problema simple. ¿Cómo pasas secretos a alguien con quien no puedes arriesgarte a reunirte? Si un espía se reúne cara a cara con su contacto y alguno de los dos está siendo vigilado, ambos quedan expuestos. El buzón muerto elimina la reunión por completo. Una persona deja algo y en tiempos pasados podía ser un rollo de película, un mensaje codificado o un fajo de dinero, y esto se hacía en un escondite previamente acordado. Horas después, a veces días, la otra persona lo recoge. Nunca se encuentran ni hablan en persona. El buzón muerto es el intermediario que ha hecho posibles los juegos de espías durante siglos. Los escondites son deliberadamente aburridos. Un ladrillo suelto en una pared, tal vez un hueco debajo de una banca en el parque o incluso un árbol ahuecado. El mejor buzón muerto es aquel que nadie pensaría en mirar ni una sola vez. Y los contenedores están diseñados para mezclarse con el entorno. Estos pueden ser monedas huecas con cavidades lo suficientemente anchas para microfilmes, pernos falsos o envases desechados de comida rápida. Pero ocultar el material es solo la mitad del problema. También necesitas una forma de decir que el buzón ya tiene el material, sin hacer contacto. Así que los espías usan señales. Esto podría ser una marca de gis en un buzón o un auto estacionado con las llantas giradas de cierta manera. Algo tan común que solo la persona que lo busca lo notaría. Por mucho que el buzón muerto esté diseñado para reducir el riesgo de ser descubierto, normalmente es la forma en que atrapan a los espías. El 18 de febrero de 2001, el agente del FBI, Robert Hansen, condujo hasta Foxton Park en Viena, Virginia. Caminó hasta un puente peatonal, se agachó y colocó un paquete de documentos clasificados envueltos en plástico debajo de él. Era una rutina que había realizado durante más de 20 años, llenando y atendiendo escondites secretos en los parques de Washington, entregando algunos de los secretos más dañinos en la historia de la inteligencia estadounidense a Rusia. Pero ese día nunca regresó a su auto. Equipos del FBI lo arrestaron en el lugar y fue enviado a la prisión de máxima seguridad, donde murió en 2023. Los principios del escondite secreto se han adaptado a la era digital. En 2008, Nathan Nicholson, el hijo del espía de la CIA, condenado Jim Nicholson, estaba haciendo mandados para la inteligencia rusa. Necesitaba una forma de comunicarse con su contacto sin dejar rastro. Su solución fue una cuenta de correo compartida de Yahoo. Iniciaba sesión, escribía un mensaje y lo guardaba en la carpeta de borradores. Su contacto ruso iniciaba sesión en la misma cuenta desde otro lugar, leía el borrador y lo eliminaba. Era como si dos personas visitaran el mismo escondite en diferentes momentos. Solo puedes imaginar las formas más sofisticadas en que los espías digitales de hoy se comunican. La E es de Enigma, la máquina de cifrado que se suponía haría las comunicaciones alemanas indescifrables. La máquina Enigma se parece un poco a una máquina de escribir clásica, y su función básica también era similar, pero cuando presionabas una tecla se encendía una lámpara mostrando una letra diferente. Esa era tu salida cifrada. En el interior, un conjunto de discos giratorios alteraba la señal eléctrica de una manera diferente con cada pulsación de tecla. Con más de 100.000 trillones de configuraciones posibles, los alemanes estaban seguros de que nadie podría descifrarlo. Construyeron toda su maquinaria de guerra alrededor de esa confianza. El ejército, la marina, la Luftwaffe, todos funcionaban con Enigma. Para 1939, aproximadamente 40.000 máquinas estaban en servicio. Pero los primeros en descifrar el código no fueron los británicos, fueron los polacos. En 1931, un espía llamado Hans Schmidt, que trabajaba dentro del propio centro de cifrado del ejército alemán, vendió manuales de Enigma y tablas de claves a la inteligencia francesa. Los franceses no sabían qué hacer con ellos, pero los polacos sí. 3 jóvenes matemáticos de la oficina de cifrado polaca, Marian Rejewski, Jerzy Rojicki y Henryk Sigalski, usaron los documentos robados por Schmidt para reconstruir el cableado interno de los rotores de Enigma. Luego construyeron un dispositivo para descifrar el código, un aparato electromecánico llamado la bomba. Luego, en julio de 1939, con la invasión alemana, a solo unas semanas de distancia, Polonia hizo algo que posiblemente preparó el terreno para la posterior victoria de los aliados. Entregaron todos sus métodos, matemáticas y una réplica funcional de la máquina Enigma a la inteligencia británica y francesa. Fue una de las transferencias de inteligencia más trascendentales de la historia y llegó justo a tiempo antes de que Polonia fuera invadida por los nazis. En Bletchley Park, los británicos tomaron lo que los polacos habían iniciado y lo llevaron a otro nivel. Alan Turing y Gordon Welchman diseñaron una versión mejorada de la bomba, capaz de descifrar las claves de Enigma más rápido y de manera más confiable. Cuando la Marina Real capturó el submarino alemán U-110 en mayo de 1941, se apoderaron de una máquina Enigma intacta y sus libros de códigos. Esto dejó al descubierto las comunicaciones navales alemanas en medio de la batalla del Atlántico. La inteligencia que surgió de todo esto fue clasificada bajo el nombre Enclave Ultra. Ayudó a los aliados a redirigir los convoyes para evitar las manadas de submarinos. Le dio a Montgomery una advertencia anticipada sobre los planes de Rommel en el norte de África.
también ayudó a planificar el día D. La inteligencia ultra ha sido reconocida por acortar la guerra hasta en 3 años, y los alemanes nunca se enteraron. Durante todo el conflicto siguieron confiando en Enigma, creyendo que sus comunicaciones eran totalmente seguras. Fue solo décadas después de que terminó la guerra que se reveló que los aliados habían estado escuchando. La historia completa de Bletchley Park no se hizo pública hasta los años 70. F de falsa bandera, una operación en la que finges ser alguien completamente diferente para que tu objetivo nunca se dé cuenta de con quién está tratando realmente. El término proviene de la era de la navegación a vela, cuando los barcos izaban una bandera extranjera para acercarse a un enemigo sin levantar sospechas. En el mundo del espionaje, el principio es el mismo. Adoptas una identidad falsa, una afiliación falsa, una causa falsa, una nacionalidad falsa, para lograr que alguien haga algo que nunca haría si supiera quién eres realmente. Y uno de los ejemplos modernos más sorprendentes ocurrió dentro del propio FBI. Earl Pitts era un agente especial, un hombre del buró con autorización de seguridad y acceso a parte de la información de inteligencia más secreta de Estados Unidos. También era un espía para Rusia. El FBI lo sospechaba, pero la sospecha no es evidencia. Necesitaban que Pitts se incriminara a sí mismo y para lograrlo, usaron su propia traición en su contra. Pitts había estado inactivo como espía desde 1992. En agosto de 1995, agentes del FBI que se hacían pasar por visitantes de Moscú contactaron a Pitts. Los hombres dijeron que eran oficiales de inteligencia rusos que buscaban restablecer una conexión perdida. Pitts cayó en la trampa, creyó que sus antiguos contactos habían regresado por él y retomó justo donde lo había dejado. Durante los meses siguientes, entregó información en 22 ocasiones distintas y aceptó $65,000 como pago. La operación no solo demostró que Pitts estaba dispuesto a espiar, sino que también probó que había estado espiando durante años. En el transcurso de esas reuniones, reveló detalles de su espionaje anterior que el FBI ni siquiera conocía. Incluso insinuó la existencia de otro topo dentro de la inteligencia estadounidense, una pista que eventualmente señalaría a Robert Hansen, uno de los espías más dañinos en la historia de Estados Unidos. Pitts fue arrestado en 1996 y sentenciado a 27 años en una prisión federal. El poder de una operación de bandera falsa no está en la mentira en sí, sino en cuánto quiere creerla el objetivo. Y en la era digital, eso nunca ha sido más peligroso. La Agencia de Investigación de Internet de Rusia no necesitó reclutar a un solo agente para interferir en las elecciones estadounidenses de 2016. Simplemente crearon grupos falsos de Facebook estadounidenses, activistas falsos en Twitter y movimientos de base falsos, y dejaron que los verdaderos estadounidenses hicieran el resto. No hubo necesidad de entregas secretas ni reuniones con sus manejadores. Esto solo fue fabricación de identidades a escala industrial. La G es de GCHQ, el cuartel general de comunicaciones del gobierno, la agencia más secreta de Gran Bretaña y, posiblemente, la más poderosa. Si el MI6 envía espías al campo, GCHQ escucha todo lo demás. Esto incluye llamadas telefónicas, correos electrónicos, tráfico militar encriptado y cables diplomáticos. Son miles de millones de comunicaciones interceptadas, filtradas y analizadas desde un enorme edificio circular en Cheltenham, en los Cotswolds, que todos llaman cariñosamente la Dona. Sus orígenes se remontan a Bletchley Park. GCHQ es el descendiente directo de la Escuela Gubernamental de Códigos y Cifrado, la operación de descifrado en tiempos de guerra que rompió el cifrado enigma alemán y, en última instancia, acortó la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, la agencia se le cambió el nombre y trasladada a Cheltenham. Luego centró su atención hacia el este, hacia la Unión Soviética y las largas décadas de la Guerra Fría. Para los años 70, GCHQ era un nodo central en una de las asociaciones de inteligencia más ambiciosas jamás formadas. El acuerdo UCUSA unió a Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en una red global de inteligencia de señales, lo que ahora llamamos los 5 ojos. GCNQ aportó algo que los estadounidenses inicialmente no podían ofrecer, una cadena de estaciones de escucha repartidas por lo que quedaba del Imperio Británico, desde Chipre hasta Hong Kong y el Atlántico Sur. La agencia podía interceptar comunicaciones a una escala casi incomprensible. Lo que aparentemente no podía hacer era mirar hacia adentro. Jeffrey Prime era un lingüista de ruso que se unió a GCHQ en 1968, ¿no? También había sido reclutado por la KGB mientras estaba destinado en Berlín. Durante casi una década fue ascendiendo en la organización, hasta convertirse en jefe de sección de una de sus divisiones más sensibles. Su modus operandi era fotografiar documentos en su garaje, luego conducir para encontrarse con sus controladores en Viena y Berlín y entregarles todo. Su caída fue algo sin precedentes en la historia de la Guerra Fría. En 1982, la policía de West Mercia, que investigaba agresiones sexuales a niñas, rastreó la matrícula parcial que había dado un testigo hasta Prime. Al ser confrontado, fue a casa y confesó a su esposa Rona. A la mañana siguiente se entregó a la policía. Rona, después de pasar la noche angustiada,
encontró su equipo escondido bajo las tablas del piso. Recibió 35 años por espionaje y 3 más por las agresiones. Hoy en día, el Donut alberga a miles de analistas, matemáticos y hackers. Ayudó a descifrar las comunicaciones extremistas después del 11 de septiembre, interrumpe complots terroristas y ahora lidera las defensas cibernéticas del país. Dato curioso, GCHQ publica un acertijo navideño cada año para que pongas a prueba tus habilidades básicas de descifrado de códigos. H es de humano. La inteligencia humana, el método más antiguo de espionaje y el que cada generación intenta reemplazar por máquinas. En octubre de 1962, mientras los barcos estadounidenses y soviéticos se acercaban a una confrontación en el Caribe, la información más valiosa en manos de Washington no provenía de un satélite ni de un avión espía U-2. Provenía de Oleg Penkovsky, un oficial militar soviético que había pasado meses entregando secretos al occidente en silencio y a un enorme riesgo personal por razones que nunca explicó completamente. Durante la mayor parte de la Guerra Fría, la CIA, la KGB y todos los demás servicios de inteligencia invirtieron fuertemente en esto: reclutar, manejar y proteger agentes humanos dentro de gobiernos hostiles. Era lento, costoso, volátil y muy peligroso. Pero el tiempo ha demostrado que los humanos son insustituibles. Para la década de los 90, los satélites podían fotografiar instalaciones militares desde la órbita. La vigilancia electrónica podía rastrear redes de comunicación completas. La CIA redujo su reclutamiento, recortó personal y se apoyó fuertemente en la otra fuente de información sobre el enemigo, la inteligencia de señales. El 11 de septiembre de 2001, el error de relegar los activos humanos a los pasillos de la historia quedó verdaderamente expuesto. Al-Qaeda no tenía silos de misiles, tenía células, y estas eran pequeñas, dispersas y se mantenían unidas por la confianza personal y una ideología compartida. Los satélites no servían aquí. Los análisis posteriores al 11 de septiembre llegaban siempre a la misma conclusión. Sin agentes en el terreno, no había manera de infiltrar a un enemigo nuevo y fragmentado organizacionalmente. La reconstrucción del componente humano que siguió fue extensa, pero el 11 de septiembre también confirmó algo que siempre había sido cierto. En la era digital, los humanos no se habían vuelto menos relevantes. Se había vuelto esencial de una manera diferente. El cifrado moderno puede ser impenetrable desde el exterior. Un oficial de caso que accede físicamente al hardware, que copia una contraseña, que roba un token de cifrado, elude todo eso. Si la tecnología es la fortaleza de la inteligencia, es el espía quien tiene la llave de las puertas principales. La I es de ilegales, espías sin cobertura oficial y sin forma de regresar a casa si todo sale mal. La mayoría de los espías capturados en países extranjeros al menos tienen una salida. Se llama inmunidad diplomática. Trabajan en embajadas bajo cobertura oficial y si los descubren, lo peor que suele pasar es que los expulsan. Un espía ilegal no tiene nada de eso. Entran al país objetivo como ciudadanos comunes con vidas normales y luego solo esperan. A veces empiezan a trabajar de inmediato. Otras veces les toma años o incluso décadas. Lo que esperan es el momento en que sus controladores decidan que están lo suficientemente infiltrados como para ser útiles. Antes de ser desplegados, una agencia de inteligencia construye una historia de cobertura completa y creíble. A menudo, la historia se basa en la identidad de un niño fallecido, cuyo registro de nacimiento pasaría una inspección, pero cuya vida no dejó rastro alguno. La KGB perfeccionó esto. Rudolf Abel es el arquetipo. Él era un agente de inteligencia soviético, oficial que entró a los Estados Unidos en 1948 y se estableció en Brooklyn bajo el nombre de Emil Goldfuss. Su historia era que era un pintor y fotógrafo excéntrico con un estudio lleno de lienzos y equipo de cámaras. Durante 9 años manejó una red de agentes, viviendo la vida de un artista bohemio con tal nivel de detalle convincente que sus vecinos lo lamentaron cuando fue arrestado. Pero cualquier espía solo es tan bueno como la gente con la que se junta. Para Abel, fue traicionado por un subagente. Reino Hayanen entró a la embajada estadounidense en París y lo delató. Abel fue sentenciado a 30 años, cumplió 5 antes de ser intercambiado en el famoso puente Glinique en 1962 por Francis Gary Powers, el piloto estadounidense del U-2 derribado sobre la Unión Soviética. El agente ilegal encubierto no desapareció con la Guerra Fría. En 2010, el FBI desmanteló una red de agentes durmientes rusos que había estado operando desde los años 90. 10 agentes repartidos por los suburbios estadounidenses, viviendo como parejas, criando hijos y asistiendo a parrilladas del vecindario. El detalle extraordinario fue este. Después de todo eso, los años, las identidades falsas y las coberturas, casi ninguno de ellos había producido inteligencia de verdadero valor. Habían sido demasiado comunes como para acercarse a algo que realmente importara. Lo que plantea la pregunta que persigue a toda la operación. El mayor activo de los ilegales es también su mayor debilidad. Cuanto más profunda es la cobertura, más seguro está el espía, y más lejos está de cualquier cosa que valga la pena robar. J.D. Jennifer. Me refiero al proyecto Jennifer,
el intento de la CIA de robar un submarino soviético del fondo del Océano Pacífico sin que nadie se diera cuenta. Espera un segundo, el editor Philip Thompson aquí, en realidad se llamaba Proyecto Azorian. Cuando la historia se filtró a la prensa, por error la llamaron Jennifer, y así se le quedó el nombre. El 11 de abril de 1968, un submarino soviético de propulsión diésel eléctrica designado K-129 se hundió en el Océano Pacífico. Esto fue aproximadamente a 750 millas al noroeste de Hawái. Los soviéticos buscaron durante 2 meses, pero no encontraron nada. Supusieron que el submarino se había perdido para siempre. Pero Estados Unidos lo encontró. La red de escucha acústica submarina de la Marina había registrado la implosión y esto les permitió identificar el área general. Un buque de reconocimiento de aguas profundas luego encontró los restos, que estaban en gran parte intactos, a más de 3 millas de profundidad. Y junto a él 3 misiles balísticos con cabeza nuclear, sistemas de torpedos y equipo criptográfico soviético. Un gran botín de inteligencia, si alguien podía llegar hasta ahí. La CIA decidió intentarlo. El problema era obvio. No puedes enviar un buque naval estadounidense a recuperar discretamente un submarino soviético sin que los soviéticos se den cuenta. Así que la agencia creó una tapadera. En 1970 la CIA se acercó a Howard Hughes, ya sabes, el industrial multimillonario y protagonista de la película El Aviador, y usó sus empresas como fachada. El resultado fue el Hughes Glomar Explorer, un enorme barco de salvamento construido a un costo de $350 millones estadounidenses. Oculta en su interior había una enorme garra mecánica cariñosamente llamada Clementine. El plan era bajar a Clementine 3 millas hasta el fondo del mar, agarrar el submarino y subirlo a través de puertas submarinas, justo como en las caricaturas. En el verano de 1974 el Glomar Explorer se posicionó, pero un error del operador hizo que la enorme garra se estrellara contra el fondo del mar. Clementine resultó dañada, pero la tripulación decidió seguir adelante. Lograron sujetar el submarino destruido, y por unas horas parecía que realmente podrían lograrlo. Pero cuando el K-129 estaba tan a aproximadamente 1 milla de la superficie, la garra debilitada cedió. El casco del submarino se rompió, y la mayor parte cayó de nuevo al fondo del océano. Lo que la CIA logró recuperar fue la sección de proa. Esto incluía 2 torpedos nucleares, algo de equipo de comunicaciones y los restos de 6 marineros soviéticos. La operación se mantuvo en secreto hasta que un robo en la oficina de Hughes filtró la historia a la prensa. La CIA, como de costumbre, se negó a confirmar o negar la operación. Esa evasiva ahora tiene un nombre. Se llama Respuesta Glomar y las agencias de inteligencia de todo el mundo todavía la usan hoy en día. La K es de la KGB, la espada y el escudo del Estado soviético. La seguridad estatal soviética comenzó en el caos de la Revolución Bolchevique de 1917, cuando Lenin necesitaba un instrumento de terror y le dio el trabajo a un aristócrata polaco convertido en revolucionario llamado Félix Dzerzhinsky. Su creación fue la Cheka, una fuerza policial secreta sin supervisión legal ni rendición de cuentas. La trasladó a un edificio en la Plaza Lubyanka en Moscú. Durante las décadas siguientes pasó por varios acrónimos, incluyendo la GPU y la NKVD. Absorbía y perdía funciones a medida que los líderes soviéticos iban y venían, cada uno aterrorizado por lo que la policía secreta podría hacer si alguna vez se volvía en su contra. Las purgas de Stalin arrasaron con la NKVD. Trotsky fue asesinado en México por un sicario de la NKVD. Cuando Stalin murió en 1953, su jefe de la policía secreta, Lavrenti Beria, se movió de inmediato para tomar el poder. El Politburó lo arrestó y lo fusiló dentro del mismo año. El liderazgo soviético se dio cuenta de que la policía secreta se había vuelto demasiado poderosa. Fue degradada de un ministerio a un comité y llamada en ruso el Comité para la Seguridad del Estado, la KGB, y resultó ser una de las organizaciones de inteligencia más efectivas de la historia. Durante la década de los 30, los agentes soviéticos reclutaron a los 5 de Cambridge. Estos estudiantes motivados ideológicamente llegaron a ascender en la inteligencia y diplomacia británica, proporcionando secretos a Moscú durante décadas. Más o menos al mismo tiempo, las redes de la KGB penetraron el proyecto Manhattan, robando el diseño de implosión de la bomba atómica y dándole a la Unión Soviética la paridad nuclear años antes de lo previsto. Después vino John Walker, un criptógrafo de la Marina de los Estados Unidos, que vendió los secretos navales más sensibles de Estados Unidos durante 18 años. Luego Eldridge Ames, un oficial de contrainteligencia de la CIA, que les vendió los nombres de agentes soviéticos que trabajaban para los estadounidenses. La mayoría fueron ejecutados. Pero la KGB tenía una debilidad que nunca pudo resolver. Podía reclutar idealistas y podía comprar mercenarios. Lo que no podía hacer era evitar que su propia gente se volviera en su contra. El coronel Vladimir Petrov entregó miles de documentos que exponían todo el aparato de robo tecnológico de la KGB a la inteligencia francesa. Para 1991,
Las reformas de Mikhail Gorbachev habían aflojado el miedo que mantenía unido al Estado soviético, y el presidente de la KGB, Vladimir Khrushchev, decidió que ya había visto suficiente. Puso a Gorbachev bajo arresto domiciliario y lanzó un golpe de Estado. Colapsó en 3 días. La Unión Soviética cayó 4 meses después. De sus cenizas surgieron bajo la nueva Federación Rusa el FSB y el SVR. Algunos, como Vasily Matrokin, argumentarían que el actual aparato de inteligencia y seguridad de Rusia es solo otro cambio de nombre de la checa. L es por Lucy Ring, la red de espías más misteriosa de la Segunda Guerra Mundial. Rudolf Rösler no era lo que uno esperaría. Era un editor de carácter apacible que vivía en Lucerna, Suiza, produciendo literatura católica y panfletos antinazis después de huir de la Alemania de Hitler en 1933, y aún así desde 1941 Rösler, cuyo nombre en clave era Lucy por su ciudad adoptiva, estaba proporcionando a la inteligencia militar soviética información tan precisa y oportuna que llegaba a Moscú antes de que los comandantes de campo alemanes recibieran las mismas órdenes. Produjo alrededor de 12.000 páginas mecanografiadas de inteligencia obtenida directamente del alto mando alemán. En junio de 1941, le dijo al Kremlin todo lo que necesitaba saber sobre la Operación Barbarroja. Por supuesto, Stalin lo desestimó como una provocación británica. El 22 de junio los tanques entraron y Lucy se volvió intocable. Durante los siguientes 2 años, envió actualizaciones casi diarias sobre los movimientos de tropas alemanas y las órdenes estratégicas de Hitler. Luego, a principios de 1943, Rösler le dio a Moscú los detalles de una ofensiva alemana masiva que estaba a punto de lanzarse cerca de Kursk. El Ejército Rojo colocó 400.000 minas y esperó. La batalla que siguió rompió para siempre el poder ofensivo alemán en el este. Cómo Rösler llegó a ser un espía tan efectivo sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la guerra. Una teoría sugiere que tenía acceso a una red de oficiales de la Wehrmacht antinazis. La segunda teoría es que la inteligencia militar suiza utilizó a Rösler como intermediario, transmitiendo lo que sabía a los soviéticos sin comprometer abiertamente la neutralidad suiza. La tercera teoría es que el Círculo Lucy fue una operación británica en la que el MI6 enviaba interceptaciones descifradas de Enigma a través de Rösler a Stalin, quien se negaba a creer la misma información cuando venía directamente de Londres. La cuarta, y quizás la teoría más endeble, es que Rösler recibía su información directamente de Martin Bormann, el propio secretario personal de Hitler. El Círculo Lucy fue desmantelado por las autoridades suizas en 1943, pero Rösler fue liberado en 1944 y continuó operando después de la guerra hasta 1952, espiando contra Occidente. Fue arrestado después de que se descubriera que había enviado microfilmes dentro de frascos de miel e higos a un buzón muerto. Rösler no reveló nada en el juicio al año siguiente. Solo recibió 1 año de prisión. Murió en 1958, llevándose sus secretos a la tumba. MI6, la agencia de espionaje británica que inspiró a James Bond y pasó la mayor parte de un siglo fingiendo que no existía. El Servicio Secreto de Inteligencia, su nombre oficial, fue fundado en 1909 en respuesta a la magnitud del espionaje alemán que ocurría en suelo británico. Su primer director, el capitán Mansfield Cumming, firmaba sus documentos con una letra C verde, y desde entonces, cada jefe ha sido conocido simplemente como C, mientras que MI5 es estrictamente una agencia nacional enfocada en la seguridad interna y el contraespionaje dentro del Reino Unido. MI6 es estrictamente una agencia de inteligencia exterior. Al igual que la CIA en Estados Unidos, MI6 realiza espionaje y ejecuta operaciones encubiertas en el extranjero. El gobierno británico se negó a reconocer oficialmente al CIS hasta 1994, 85 años después de su fundación. Uno de los autores más famosos de Gran Bretaña, John le Carré, fue exoficial tanto del MI5 como del MI6. Sus novelas le dieron al mundo el circo, una versión desaliñada y moralmente comprometida de la inteligencia británica, llena de hombres agotados tomando malas decisiones en habitaciones mal iluminadas. La propia carrera de le Carré terminó cuando Kim Philby, el topo soviético en el corazón del CIS, entregó a sus agentes a Moscú. Su versión de la inteligencia británica contrasta fuertemente con la fantasía romantizada de Ian Fleming sobre un MI6 impecable e impenetrable. Quizás el mayor triunfo de inteligencia del MI6 llegó en forma de un desertor. Oleg Penkovsky, un coronel de la inteligencia militar soviética, proporcionó material que resultó decisivo durante la crisis de los misiles en Cuba. Sin el agente del MI6 en Moscú, octubre de 1962 podría haber terminado de manera muy diferente. Pero su historia no es solo de éxito y gloria. En 2003, el MI6 proporcionó información sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, material que se incorporó a un expediente público utilizado por el primer ministro Tony Blair para justificar la invasión de Irak.
Investigaciones posteriores encontraron que la información era defectuosa y que el expediente había sido manipulado para respaldar conclusiones a las que el gobierno ya había llegado. Hoy en día, el MI6 opera desde su sede en Vauxhall Cross, un enorme edificio tipo fortaleza en la orilla sur del Támesis que los londinenses han apodado Legoland. Apareció volado en la película de Bond, Skyfall. Es bastante irónico que el servicio de inteligencia más secreto de Gran Bretaña ahora tenga uno de los edificios más reconocibles de Londres. La N es de Nosenko, un oficial de la KGB cuya deserción a la CIA en 1964 dividió a la agencia durante años por una sola pregunta: ¿era genuino o era un infiltrado? Yuri Nosenko se acercó por primera vez a la CIA en Ginebra, en junio de 1962, entregando información a cambio de dinero. Luego, el 4 de febrero de 1964, 6 semanas después del asesinato del presidente Kennedy, volvió a contactar a la CIA y dijo que quería desertar. Nosenko les dijo a sus nuevos controladores que la KGB había vigilado a Lee Harvey Oswald durante los 3 años que pasó en la Unión Soviética y que lo consideraban poco confiable y sin valor de inteligencia. Dijo que la KGB no tuvo nada que ver con el asesinato. Para algunos en la CIA esto era creíble. Para el jefe de contrainteligencia, James Angleton, solo sirvió para confirmar sus sospechas. En diciembre de 1961, otro oficial de la KGB llamado Anatoly Golitsyn desertó en Helsinki. La información temprana de Anatoly Golitsyn ayudó a identificar infiltraciones soviéticas en varios servicios occidentales. Pero Anatoly Golitsyn también advirtió a Angleton que la KGB enviaría desertores falsos, específicamente para desacreditarlo y proteger a sus agentes en Occidente. Angleton, por la razón que sea, tomó eso como una regla permanente. Así que cuando Nosenko llegó con su versión sobre Oswald, Angleton concluyó que lo habían enviado deliberadamente para ocultar la participación soviética en el asesinato de Kennedy. Lo que siguió fueron más de 1.200 días de confinamiento solitario en una celda construida especialmente, interrogatorios hostiles y ningún cargo presentado en su contra. Para 1967, la CIA se dio cuenta de que no podía detener legalmente a un hombre indefinidamente sin cargos. La responsabilidad de Nosenko pasó a un oficial de seguridad llamado Bruce Solly, quien lo trasladó a una nueva casa segura y realizó una nueva ronda de entrevistas. Solly creía que las pistas de Nosenko habían sido suprimidas, y después de que una tercera prueba de polígrafo resultara limpia, Nosenko fue finalmente reconocido como un desertor genuino. El 1 de marzo de 1969 recibió $150,000 como compensación por sus problemas. Le dieron una nueva identidad y continuó trabajando como consultor de la CIA por el resto de su carrera. El conflicto interno que provocó el caso Nosenko causó daños duraderos. La sospecha de Angleton destruyó las carreras de oficiales a quienes acusó injustamente y enterró varias pistas de contrainteligencia que nunca fueron investigadas adecuadamente. El caso Nosenko todavía se estudia en la capacitación de inteligencia hoy en día, y la pregunta sobre lo que realmente sabía acerca de Oswald nunca se resolvió por completo. La O es de la Operación Carne Picada, un engaño británico de 1943 que convenció a la Alemania nazi de defender las playas equivocadas. Para la primavera de 1943, los aliados habían expulsado al eje del norte de África y necesitaban regresar al continente europeo. El objetivo era Sicilia, fuertemente fortificada, y exactamente donde los comandantes alemanes esperaban que llegaran. Para tomarla sin pérdidas catastróficas, necesitaban que los alemanes miraran hacia otro lado. La solución vino del teniente comandante Ewen Montague y del teniente de vuelo Charles Cholmondeley, ambos asignados a la inteligencia naval británica. Su plan descabellado era vestir un cadáver como un mensajero militar, cargarlo con documentos falsos ultrasecretos que apuntaban a desembarcos en Grecia y Cerdeña, y dejarlo en la costa española con la esperanza de que los alemanes lo encontraran. El cuerpo que usaron era el de un hombre no identificado de 30 años que murió de neumonía en Londres. Los patólogos consideraron que si se realizaba una autopsia, el líquido en sus pulmones sugeriría que se había ahogado. Y así John Doe se convirtió en el Mayor William Martin de los Royal Marines. Sus bolsillos estaban llenos de cosas que un verdadero oficial llevaría: un estado de cuenta bancario, boletos de teatro usados y una carta de una prometida inventada llamada Pam. La pieza central era una carta del General Sir Archibald Knight, vicejefe del Estado Mayor Imperial, dirigida al general Alexander, en la que se afirmaba explícitamente que Sicilia era una distracción y que las verdaderas invasiones serían más al este. El 30 de abril de 1943, el submarino HMS Seraph emergió frente a Huelva y deslizó el cuerpo al agua. Los británicos sabían que un agente alemán bien conectado operaba allí y tenía acceso directo a las autoridades locales españolas. El cuerpo fue recuperado por un pescador español esa mañana y en pocos días, los documentos en sus bolsillos habían sido copiados en secreto y enviados a Berlín. El cuerpo había sido encontrado, pero quedaba por ver si habían mordido el anzuelo. Los descifradores de códigos de Bletchley Park luego interceptaron la respuesta en alemán. La Abwehr lo creyó completamente.
Hitler ordenó personalmente refuerzos a Grecia y Cerdeña, moviendo divisiones Panzer y colocando campos minados en aguas equivocadas. Los aliados desembarcaron en Sicilia el 9 de julio de 1943. Encontraron las defensas tan debilitadas que la isla cayó en solo 38 días. Décadas después, el cadáver fue identificado como Glyndwr Michael, un vagabundo galés. Está enterrado en el cementerio municipal de Huelva. Su tumba sigue siendo cuidada como un memorial a la contribución que nunca supo que hizo. P es por Penkovsky, el espía que salvó al mundo. Oleg Penkovsky era coronel en la GRU, la inteligencia militar soviética. Estaba destinado en Moscú a principios de la década de 1960. Su carrera se había estancado. La KGB había descubierto que su padre había luchado para el ejército blanco contra los bolcheviques, y eso fue suficiente para bloquear sus posibilidades de ascenso. Para 1960, y enfrentando un retiro forzoso, decidió actuar. En agosto de ese año, se acercó a 2 estudiantes estadounidenses en un puente en Moscú y les entregó sobres con instrucciones de llevarlos a la embajada de Estados Unidos. La CIA era escéptica. Parecía una provocación de la KGB, pero cuando Penkovsky viajó a Londres en abril de 1961 como parte de una delegación comercial soviética, un equipo conjunto de la CIA y el MI6 se reunió con él durante 2 días. Lo que les entregó cambió las reglas del juego. Durante los siguientes 18 meses, Penkovsky fotografió más de 5,000 documentos soviéticos clasificados usando una cámara Minox. Él entregaba los rollos de película sin revelar mediante pases furtivos con Janet Chisholm, la esposa de un oficial del MI6 en Moscú, en un parque cerca de su oficina en la calle Gorky. Entre los documentos que fotografió estaba el manual de operación del misil balístico soviético R-12 de alcance medio. En octubre de 1962, cuando los aviones espía U-2 regresaron con fotografías de sitios de construcción en Cuba, los analistas de la CIA compararon las imágenes con el manual de Penkovsky. Las formas coincidían. Kennedy entonces supo lo que estaba viendo y exactamente cuánto tiempo tenía antes de que los misiles se volvieran operativos. Entonces, ¿salvó al mundo? Posiblemente, pero la situación tiene una complicación. Análisis posteriores sugirieron que la KGB sabía de Penkovsky desde la primavera de 1961, es decir, 16 meses antes de su arresto en octubre de 1962. Parece que lo dejaron actuar, posiblemente controlando parte de la información que él transmitía, convirtiéndolo sin saberlo en un intermediario de información manipulada mezclada con material auténtico. Nunca se ha resuelto completamente cuánto de lo que proporcionó era auténtico y cuánto fue manipulado por Moscú. Penkovsky fue juzgado por traición en mayo de 1963 y ejecutado poco después. La CIA publicó los papeles de Penkovsky en 1965, que se convirtieron en un éxito de ventas. QDQ, el fabricante ficticio de gadgets del MI6 y el hombre real que ayudó a inspirarlo. En las películas de Bond, Q es el intendente de la inteligencia británica, el hombre de la bata de laboratorio que le entrega a 007 una pluma explosiva o un auto invisible, le ruega que lo regrese en una sola pieza y lo ve destruido en menos de 1 hora. Es uno de los grandes dúos del cine. Pero la división Q no fue inventada por Ian Fleming, se inspiró en la vida real. Charles Fraser Smith fue un misionero cristiano que se convirtió en ingeniero durante la guerra y pasó la Segunda Guerra Mundial en una pequeña oficina en Londres. Oficialmente estaba registrado como un funcionario público de bajo rango en el departamento de ropa del Ministerio de Suministros. Su verdadero trabajo era diseñar equipo secreto para el MI6, el MI9 y la Dirección de Operaciones Especiales. Fraser Smith trabajaba con más de 300 empresas manufactureras en todo Londres, a menudo encargando componentes durante la noche para que el personal regular de día no supiera qué se estaba fabricando. Él llamaba a sus creaciones Gadgets Q en honor a los barcos Q de la Primera Guerra Mundial. Estos eran buques mercantes equipados con armamento pesado oculto bajo cubierta. Estas son solo algunas de sus creaciones. Botas de vuelo de la RAF con un pequeño cuchillo oculto en el forro. Si un piloto era derribado, podía cortar la parte superior de piel gruesa y alejarse usando lo que parecían ser zapatos civiles comunes. Luego, un lápiz ahuecado que llevaba un mapa del Ruhr y ocultaba una pequeña brújula para guiar a los aviadores derribados de regreso a casa. Fraser Smith también utilizó la psicología básica como arma. Él sabía que los guardias fronterizos alemanes, al revisar las pertenencias de un agente secreto, instintivamente usarían la regla estándar de a la izquierda se afloja para buscar compartimentos ocultos. Todo lo que él fabricaba se desenroscaba al revés. Su rosca invertida de mano izquierda significaba que un inspector que intentara forzar la apertura de un contenedor sospechoso solo lo apretaría más. Su contribución más macabra fue un recipiente para la operación Carne Picada, el plan de engaño de 1943, que consistía en entregar un cadáver con documentos falsos en la costa española para convencer a los alemanes de que el objetivo de la invasión aliada era Grecia y no Sicilia. Fue Fraser Smith quien diseñó el cilindro hermético lleno de hielo seco que preservó el cuerpo durante su viaje en submarino.
Ian Fleming era un joven oficial de inteligencia naval durante la guerra y se encontró con Fraser Smith por entonces. Cuando se sentó a escribir James Bond, creó la División Q como un homenaje directo, el departamento ficticio llamado así por el término que él mismo usaba para su trabajo. Fraser Smith dejó la inteligencia después de la guerra y compró una granja lechera en el suroeste de Inglaterra. El personaje que inspiró sigue apareciendo en las películas de Bond más de 80 años después. R. D. Rosenberg, Julius y Ethel Rosenberg, los únicos civiles estadounidenses ejecutados por espionaje durante la Guerra Fría o desde entonces. Julius Rosenberg era un ingeniero eléctrico del Lower East Side de Manhattan que había estado espiando para la Unión Soviética desde 1942 con el nombre en clave de liberal por la KGB. Su red entregó miles de páginas de documentos clasificados a los agentes soviéticos, incluyendo algunos de los secretos nucleares más sensibles de Estados Unidos. Julius estaba casado con Ethel, una aspirante a cantante y actriz profesional. La clave de la operación de espionaje era su hermano menor, David Greenglass. En 1944, Greenglass estaba destinado como maquinista en Los Álamos, Nuevo México, la instalación secreta en el corazón del Proyecto Manhattan. Julius reconoció la oportunidad, reclutó a David y a su esposa Ruth por sus simpatías izquierdistas compartidas y diseñó un sistema de reconocimiento sencillo entre espía y mensajero, el costado rasgado de una caja de gelatina, cortado en un patrón irregular. Greenglass se quedaría con una mitad, el mensajero llevaría la otra. En junio de 1945, Harry Gold llegó hasta Albuquerque, mostró la pieza de cartón correspondiente y se fue con notas escritas a mano y bocetos de la lente de implosión utilizada para detonar la bomba de plutonio. Este era el diseño detrás de Fat Man, la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki 2 meses después. La red fue descubierta 5 años después gracias a un programa secreto estadounidense llamado Proyecto Venona, que había estado descifrando en silencio los cables soviéticos de la época de guerra. La pista iba desde el físico Klaus Fuchs hasta el mensajero Harry Gold y David Greenglass, quien finalmente señaló a los Rosenberg. Julius fue arrestado en julio de 1950 y Ethel un mes después. Ambos fueron condenados en 1951 y sentenciados a muerte. Las apelaciones públicas por clemencia fueron rechazadas por el presidente Eisenhower. El 19 de junio de 1953, Julius y Ethel fueron ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Sing. Los archivos soviéticos que se abrieron en los años 90 resolvieron la cuestión sobre Julius. Era culpable sin lugar a dudas. Para Ethel la situación era diferente. Ella no tuvo ningún papel operativo. La condena se basó sustancialmente en el testimonio de David Greenglass, quien afirmó que Ethel había mecanografiado sus notas. Un testimonio que más tarde admitió que era falso y que dio para proteger a su propia esposa de ser procesada. Ese hombre envió a su propia nueva hermana a la silla eléctrica. Klaus Fuchs, el más perjudicial de los espías atómicos, fue juzgado en Gran Bretaña y solo cumplió 9 años de prisión. El caso Rosenberg sigue siendo uno de los escándalos de espionaje más controvertidos en la historia de Estados Unidos. Se es para SIGINT, inteligencia de señales, el arte y la ciencia de interceptar y descifrar las comunicaciones del enemigo, mientras que los humanos, o la inteligencia humana, dependen de espías, desertores e informantes. SIGINT depende de la física. La práctica de leer el correo de tu enemigo es tan antigua como la guerra misma. Durante la Primera Guerra Mundial, los descifradores británicos en la Sala 40 interceptaron cables diplomáticos alemanes y descifraron el telegrama Zimmermann. La oferta secreta de Alemania a México de una alianza contra Estados Unidos ayudó a que América entrara en la guerra. Para la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia de señales se había vuelto decisiva. En Bletchley Park, los criptoanalistas rompieron el cifrado Enigma de Alemania, acortando la guerra por algunos años. En el Pacífico, los descifradores de códigos estadounidenses rompieron los códigos navales de Japón y usaron lo que aprendieron para emboscar a la flota japonesa en Midway. En los Países Bajos, desde 1942, la inteligencia alemana llevó a cabo lo que se conoció como Englandspiel, el juego de Inglaterra. Cuando capturaron a los operadores de radio del PSOE, mantuvieron las radios transmitiendo, haciéndose pasar por sus agentes ante sus contactos en Londres. Los británicos enviaron más agentes en respuesta. Los alemanes también los capturaron. Para cuando terminó en 1944, 54 agentes habían caído en manos alemanas. 47 fueron ejecutados. Después de la guerra, el objetivo se desplazó hacia el este. Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el acuerdo UCUSA en 1946, dividiendo el mundo entre ellos para la vigilancia electrónica. Canadá, Australia y Nueva Zelanda se unieron. Nació la Alianza de los 5 Ojos. El aparato de escucha creció para igualar la ambición. Se instalaron enormes conjuntos de antenas circulares alrededor del mundo. Aviones volaban rutas provocativas a lo largo de las fronteras soviéticas para activar y capturar frecuencias de radar. Submarinos estadounidenses intervenían cables de comunicación soviéticos en el fondo del mar. Satélites que orbitaban a 22.000 millas sobre la Tierra
interceptaban las llamadas telefónicas del Kremlin desde automóviles. Luego llegó el Internet y la magnitud de lo que era posible cambió por completo. Agencias como la NSA y el GCHQ ya no necesitan apuntar antenas ni estacionar submarinos cerca de cables submarinos. Las comunicaciones del mundo ahora fluyen a través de unos cuantos puntos críticos de fibra óptica, muchos de ellos en territorio estadounidense y británico. Hoy en día ambas agencias procesan miles de millones de comunicaciones electrónicas diariamente, filtrándolas en busca de objetivos, patrones y amenazas. Solo podemos esperar para ver cómo la inteligencia de señales se expande en el mundo de la inteligencia artificial en el que vivimos ahora. De técnicas de espionaje, el arte de espiar sin ser atrapado. Las técnicas de espionaje son todo lo que hace un espía para mantenerse invisible. Cómo contactan a un informante, cómo pasan información sin reunirse cara a cara, cómo construyen una coartada lo bastante sólida para resistir el escrutinio. Se trata menos de aparatos y más de disciplina, y en la mayoría de los casos es bastante poco dramático y nada glamoroso. La respuesta al problema de cómo comunicarse con alguien a quien nunca puedes conocer es el buzón muerto. En lugar de entregar algo directamente a su controlador, un espía deja el material en un lugar previamente acordado. Esto podría ser un árbol hueco, una grieta en la pared, una banca en el parque para recogerlo después. Ninguna de las partes está jamás en el mismo lugar al mismo tiempo. La tecnología moderna ha obligado a que las técnicas de espionaje se adapten a la era digital y conectada, pero los principios fundamentales siguen siendo los mismos. Una cosa que no ha cambiado es la coartada. Un oficial de inteligencia que opera en un país extranjero necesita una razón para estar ahí que no tenga nada que ver con inteligencia. Los oficiales con cobertura oficial trabajan dentro de embajadas y cuentan con inmunidad diplomática como respaldo si algo sale mal. Aquellos que operan bajo una cobertura profunda, conocidos como ilegales, no tienen esa protección. Ellos construyen lo que en el oficio se llama una leyenda, una identidad fabricada, completa con documentos, historia de fondo y una vida creíble. El programa de ilegales de la KGB mantenía oficiales dentro de países occidentales durante años, viviendo como ciudadanos comunes, algunos de ellos durante décadas antes de ser activados. El reclutamiento sigue su propia lógica. Las agencias de inteligencia resumen las motivaciones para la traición bajo el acrónimo MICE. Eso es dinero, ideología, coacción y ego. La mayoría de los casos involucran más de una. Un objetivo con dificultades financieras podría ser abordado con dinero y luego mantenido en su lugar con la amenaza de ser expuesto. La coacción refuerza el anzuelo original. Lo que une todo esto es el mismo principio: reducir los contactos, reducir la exposición y reducir la cantidad de personas que saben algo. Cuantas menos conexiones existan, menos habrá que desenredar. Esto se llama compartimentación, y es la razón por la que la mayoría de las operaciones de inteligencia nunca se hacen públicas. Los casos que conocemos son, por definición, aquellos donde las técnicas fallaron. Los que funcionaron no dejaron ningún rastro. ¿O es por el incidente del U-2 el derribo de un avión espía estadounidense que hizo colapsar una cumbre de paz de la Guerra Fría antes de que siquiera comenzara? A finales de la década de los 50, Estados Unidos tenía un problema. La Unión Soviética era una sociedad cerrada, y nadie en Washington sabía cuántos misiles nucleares tenía realmente Nikita Khrushchev. Así que la CIA construyó en secreto una de las aeronaves más extraordinarias jamás voladas, el U-2. Tenía la envergadura de un planeador y podía volar a más de 70,000 pies, eso es al borde del espacio, y muy por encima del alcance del radar y los cazas soviéticos, o al menos eso creían los estadounidenses. Entre 1956 y 1960, los vuelos del U-2 le dieron a Estados Unidos la mejor información de inteligencia de toda la Guerra Fría. Las fotografías demostraron que Khrushchev estaba exagerando su programa de misiles. No existía una brecha de misiles, pero el programa dependía totalmente de no ser descubiertos. El 1 de mayo de 1960, el piloto de la CIA Francis Gary Powers despegó de Peshawar, Pakistán, en la misión Sunspot, el vuelo de U-2 más ambicioso hasta la fecha, diseñado para cruzar la Unión Soviética y aterrizar en Noruega, pero nunca logró regresar. Las fuerzas soviéticas lo rastrearon sobre Sverdlovsk y lanzaron una andanada de misiles tierra-aire S-75. Uno explotó lo suficientemente cerca como para derribar la aeronave. Powers se eyectó y descendió en paracaídas directamente en manos soviéticas. El U-2 se rompió, pero no se desintegró por completo. Las tropas soviéticas recuperaron el fuselaje, la cámara y la película sin revelar. Powers no pudo alcanzar el interruptor de autodestrucción antes de ser expulsado de la cabina. La versión oficial de Washington era débil. Pensaban que tanto su piloto como el avión se habían perdido, así que dijeron que una aeronave de investigación meteorológica de la NASA había desaparecido al norte de Turquía. Pero luego, el 7 de mayo de 1960, Khrushchev entró al Soviet Supremo y reveló su carta maestra: los restos del avión, la cámara, la película y el piloto, vivo y hablando. El presidente Eisenhower se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en admitir públicamente haber autorizado una operación de espionaje contra otro país.
La cumbre de París, que se suponía iba a abordar el desarme nuclear y el estatus de Berlín, colapsó en pocos días. La visita planeada de Eisenhower a Moscú fue cancelada. Powers fue condenado por espionaje en Moscú y sentenciado a 10 años, pero cumplió menos de 2. El 10 de febrero de 1962, en el famoso Puente de los Espías, el puente Glienicke, en la frontera de Berlín Occidental y Alemania Oriental, fue intercambiado por el agente ilegal de la KGB, Rudolf Abel. Los vuelos sobre el territorio soviético tuvieron que terminar. En su lugar, Estados Unidos aceleró su programa de satélites espía Corona, dando vida a una nueva forma de espiar desde el cielo. B es por Venona, el programa de descifrado de códigos para interceptar y descifrar las comunicaciones soviéticas por cable. Comenzó en 1943. Una criptoanalista civil llamada Jean Graybill se sentó en Arlington Hall, en Virginia, y empezó a clasificar cajas de cables soviéticos interceptados. La Unión Soviética era técnicamente un aliado en ese momento, pero todos sabían que solo era un matrimonio de conveniencia, que existía únicamente porque tenían un enemigo en común. Esto hizo que el proyecto fuera tan delicado que ni siquiera el presidente Harry Truman fue informado completamente sobre el alcance de la operación. Los soviéticos estaban usando un sistema de cifrado de libreta de un solo uso. En teoría es irrompible. Cada mensaje se cifraba con una clave aleatoria única, que se usaba una vez y luego se descartaba. Pero en la práctica, las presiones de producción durante la guerra llevaron a los fabricantes soviéticos a duplicar miles de páginas de claves por error. El lingüista Meredith Gardner notó las repeticiones. Analizando meticulosamente ese tráfico, comenzó a reconstruir lo que había dentro. De aproximadamente 1 millón de mensajes soviéticos interceptados, solo unos 3.000 fueron descifrados con éxito. Pero para finales de la década de 1940, esto fue suficiente para empezar a revelar nombres, incluyendo una lista de científicos del Proyecto Manhattan que trabajaban para Moscú. Estas fueron las pistas que eventualmente señalaron a Julius Rosenberg y Klaus Fuchs. Para los británicos, Venona expuso a Donald MacLean y Guy Burgess de los 5 de Cambridge antes de que desertaran. Pero luego vino el problema. Si los fiscales estadounidenses o británicos presentaban una transcripción de Venona ante un tribunal, Moscú sabría de inmediato que su correspondencia estaba siendo leída y tomaría medidas para evitarlo. El valor de inteligencia del programa superaba cualquier enjuiciamiento individual, así que el FBI y la inteligencia británica mantuvieron a Venona como un as bajo la manga. Sabían dónde estaban los espías, pero tenían que construir casos completamente separados para acusarlos. Esto significaba obtener confesiones, pruebas físicas y trabajar con informantes. De los 340 individuos que Venona identificó como personas con una relación encubierta con la inteligencia soviética, menos de 20 fueron llevados a juicio. El programa funcionó hasta 1980. Cuando los archivos fueron desclasificados en 1995, confirmaron que la escala del espionaje soviético dentro de Estados Unidos había sido mucho mayor de lo que se le había dicho al público. U es por la red de espías Walker, una familia estadounidense que vendió los secretos más sensibles de la Marina de los Estados Unidos a la Unión Soviética durante casi 2 décadas. John Walker era un oficial de comunicaciones de la Marina con una autorización criptográfica de alto secreto. También tenía deudas crecientes. A finales de 1967 entró en la embajada soviética en Washington, D.C., con una tarjeta de cifrado de radio tomada de la bóveda de comunicaciones en Norfolk, Virginia. Salió con varios miles de dólares en efectivo. Como oficial de guardia de comunicaciones para la Fuerza de Submarinos del Atlántico, Walker tenía acceso a los sistemas de cifrado que protegían el tráfico de mensajes militares de Estados Unidos. En efecto, era como entregarle a los soviéticos las llaves para leer la correspondencia de la Marina de Estados Unidos. Cuando Walker se retiró de la Marina, en 1976, reclutó a su hermano mayor, Arthur, un contratista naval con acceso a archivos técnicos sobre los barcos estadounidenses. El siguiente en unirse fue su amigo Jerry Whitworth, un operador de radio de la Marina que entregó claves de cifrado y manuales criptográficos de centros en todo el Pacífico y el Océano Índico. Finalmente, su propio hijo, Michael Walker, fue incorporado al grupo. Era administrativo a bordo del USS Nimitz. Los documentos destinados a la trituradora simplemente se los llevaba a casa. Walker dirigía la operación como un negocio. Sus reclutas fotografiaban documentos con cámaras Minox en miniatura. Walker entregaba los rollos de película a los soviéticos usando buzones muertos a lo largo de caminos rurales en Maryland y Virginia. Para pagos más grandes, volaba a Viena o Hong Kong, lavando el dinero a través de su agencia de investigaciones privadas en su país. La exesposa de Walker, Barbara, sabía sobre el espionaje desde 1968, después de encontrar dinero en efectivo y materiales clasificados en casa. Guardó silencio durante 16 años y solo cuando se enteró de que su hijo Michael había sido involucrado, llamó al FBI. Su aviso desencadenó una operación de vigilancia de 6 meses, que terminó en mayo de 1985, cuando Walker fue arrestado en un motel cerca de un buzón muerto en Maryland. John Walker aceptó un acuerdo de culpabilidad para reducir la sentencia de su hijo Michael. Michael cumplió 15 años. Arthur murió en una prisión federal en 2014. Jerry Whitworth fue sentenciado a 365 años de prisión
y permanece ahí hasta hoy, a los 86 años de edad. John Walker murió en prisión en agosto de 2014 en Butner, Carolina del Norte. La Marina de los Estados Unidos estimó que los soviéticos habían descifrado más de 1 millón de mensajes navales clasificados. La red de espionaje de los Walker sigue siendo considerada hoy en día como uno de los casos de espionaje más dañinos en la historia de Estados Unidos. X significa el Comité Genkiet, la mente maestra detrás de la campaña de engaño estratégico más exitosa en la historia militar. El Comité 20, donde las 2X son números romanos, era un panel secreto interservicios que gestionaba el sistema Doble Cruz durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era capturar, convertir o inventar a cada espía alemán que operaba en Gran Bretaña y usarlos para alimentar a Berlín con una red sincronizada de mentiras. Y funcionó. El MI5 no solo atrapó a la mayoría de los agentes alemanes, sino que los controlaba a todos. A este grupo se sumó una mezcla ecléctica de espías voluntarios excéntricos, cada uno con una razón personal para enfrentarse al régimen nazi. Juntos formaron un mosaico extraño de agentes dobles manejados bajo nombres en clave que ahora son legendarios en el espionaje. Garbo, un granjero avícola español, Tricycle, un playboy serbio, Brutus, un oficial polaco patriota, y Bronx, una socialité peruana entre ellos. A la cabecera de la mesa estaba John Masterman, un historiador de Oxford que pasó la Primera Guerra Mundial internado en un campo alemán para civiles. Durante las reuniones semanales del comité, con representantes de toda la inteligencia británica y las Fuerzas Armadas, y más tarde de la OSS estadounidense, seleccionaban meticulosamente cada dato enviado a Alemania. Para mantener la credibilidad, el Comité 20 permitía que sus agentes enviaran a Berlín grandes cantidades de información real y precisa, como reportes meteorológicos genuinos o ubicaciones de tropas, pero con un tiempo estratégicamente calculado para que llegaran un poco tarde de más y no tuvieran utilidad táctica. Debido a que las diferentes ramas de la inteligencia alemana cruzaban estos informes y los encontraban precisos, su confianza en los agentes se volvió absoluta. La prueba definitiva del sistema llegó en 1944. Para proteger el desembarco del día D, el Comité 20 necesitaba que Alemania creyera que la invasión sería en Paz de Calais, no en Normandía. Usando su red de confianza, el comité hizo que sus agentes dejaran pistas sobre un enorme ejército fantasma concentrándose en el sureste de Inglaterra bajo el mando del general George Patton. Esto era, por supuesto, una completa ficción y parte del gran engaño de la Operación Fortitude. Berlín mordió el anzuelo por completo. Incluso después de que las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía el 6 de junio, los agentes de Doble Cruz convencieron a Hitler de que Normandía era solo una distracción. Creyendo que el verdadero ataque aún venía en Calais, Hitler retuvo divisiones de panzers vitales durante semanas, salvando incontables vidas aliadas. El relato de Masterman sobre la operación, publicado en 1972, se convirtió en un éxito de ventas internacional de inmediato. Y es por Buzón Amarillo, el sistema de vigilancia colaborativa impulsado por la gente que casi destruyó a la nobleza rusa desde adentro. En diciembre de 1796, el zar Pablo I llegó al poder con una gran ambición, ser un gobernante al que la gente realmente pudiera acceder. Su madre, Catalina la Grande, había mantenido la corte sellada e intocable. Pablo sería diferente. Ofreció un buzón de hierro pintado de amarillo, incrustado en la pared de la planta baja del Palacio de Invierno en San Petersburgo. El zar mismo tenía la única llave. Cada noche la abría, llevaba las cartas a su estudio y las leía. Cualquiera podía escribir. Un príncipe de alto rango, un siervo sin un centavo, no importaba. Por primera vez en la memoria de los vivos, los rusos comunes tenían una línea directa con su emperador y por un tiempo funcionó. Se nombraron funcionarios corruptos y los burócratas rindieron cuentas. Pero las cosas se desmoronaron. Cuando le das a la gente un canal directo e imposible de rastrear hacia el hombre más poderoso del país, la gente empieza a ajustar cuentas. En cuestión de meses, la caja estaba llena de falsas acusaciones de traición, disputas vecinales insignificantes y rivales militares atacándose entre sí. Paul, quien vivía con un miedo constante a ser asesinado, se tomaba cada acusación en serio. La policía secreta empezó a hacer arrestos basados en notas anónimas. La aristocracia vivía en un estado de verdadero terror, sin saber nunca si un sirviente descontento acababa de meter algo en la ranura. El experimento terminó en 1798, cuando Paul abrió la caja y encontró una caricatura de sí mismo y no le vio el lado gracioso. Mandó quitar la caja y tapiar la ranura. 3 años después, en marzo de 1800, uno fue asesinado en su dormitorio por un grupo de nobles y oficiales. Por lo tanto, tenía toda la razón en ser paranoico respecto a un posible asesinato. La caja amarilla solo duró alrededor de 2 años, pero la larga sombra que ha proyectado sobre la historia rusa se extiende hasta los gulags y más allá. Seth es de Zigzag, también conocido como Eddie Chapman, un criminal que se convirtió en el agente doble más famoso de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, Eddie Chapman era el líder de la banda Jelly,
llamada así por usar Gel Ignite para volar cajas fuertes. Para 1939, era uno de los hombres más buscados en Gran Bretaña. Intentó burlar a la justicia huyendo a Jersey, pero luego los alemanes invadieron. Viendo una oportunidad, Chapman entró en la oficina del comandante alemán y ofreció sus servicios como espía. La inteligencia alemana creyó su historia y después de un año de entrenamiento, fue lanzado en paracaídas sobre Inglaterra en diciembre de 1942. Su misión, volar la fábrica de aviones de Havilland en Hatfield. Ahí es donde los británicos construían sus bombarderos Mosquito. Pero Chapman tenía otros planes. En cuanto llegó a Gran Bretaña, se entregó y se ofreció a trabajar para el MI5. Los británicos aceptaron su oferta, pero hacerlo los puso en una posición incómoda. Para mantener su tapadera, necesitaba mostrarles a los alemanes que había volado la fábrica, así que lo fingieron. Escenógrafos llegaron a Hatfield y decoraron la fábrica con escombros de papel maché y lonas de tela para que pareciera dañada por bombas. Un periodista hizo publicar una nota en el Daily Express sobre un ataque de sabotaje. Aviones de reconocimiento alemanes sobrevolaron, fotografiaron los escombros y reportaron una misión exitosa. Chapman regresó a Alemania como un héroe. La Abwehr le dio 110.000 Reichsmarks y le otorgó la Cruz de Hierro, convirtiéndolo en el único ciudadano británico condecorado por la Alemania nazi por espionaje. Su segunda misión en junio de 1944 llegó justo después del día D. Los alemanes querían saber con qué precisión sus bombas voladoras P-1 estaban alcanzando Londres. Chapman envió coordenadas falsas diciéndoles a sus controladores que los cohetes estaban sobrepasando la ciudad. Los alemanes acortaron el alcance. Los cohetes posteriores cayeron en el campo abierto al sur de Londres, en lugar de en las calles, salvando muchas vidas británicas. Chapman se retiró a finales de 1944. Le dieron 6.000 libras y un indulto por sus crímenes cometidos antes de la guerra. Vivió hasta 1997 y su historia solo fue desclasificada en 2001. No recibió ningún reconocimiento oficial de Gran Bretaña. La Cruz de Hierro fue la única medalla que recibió. Gracias de nuevo a Supremacy World War III por patrocinar el video de hoy. Se puede jugar gratis en PC y dispositivos móviles. Haz clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado y solo durante los próximos 30 días los nuevos jugadores obtienen el Elite Railgun con un valor de $40 gratis. Gratis.